Estamos en su pinche cafecito, ¿vale? Buenas noches a todos los participantes. Mientras terminen de ingresar, quienes están todavía en sala de espera, les recordamos, por favor, mantener apagada su micrófono y sus cámaras para garantizar la correcta transmisión de la conferencia de esta tarde. Y en un minutito, demos un minuto más de tolerancia para quien está todavía ingresando. Comenzamos con la presentación del doctor Kevin Tarraciano. Muchas gracias. Muy bien, pues si les parece bien, vamos a dar inicio a esta última conferencia que cierra el programa académico de la exposición Relatos Artísticos de la Conquista, una exposición que tenemos en el Museo Franz Mayer y que ha sido muy exitosa gracias a todas y a todos los asistentes que nos han visitado en el museo, que han podido también pues, participar de las distintas mesas redondas que hemos preparado para esta exposición. Y el día de hoy, pues estamos muy agradecidos con el doctor Kevin Tarraciano, quien ha aceptado dictar la conferencia de clausura. Antes de leer la semblanza curricular del doctor Tarraciano, les pedimos, por favor, mantengan en silencio sus micrófonos, mantengan apagadas sus cámaras, de manera que podamos garantizar que todos y todas las personas que nos acompañan puedan tener una buena recepción y que la conferencia pueda impartirse sin ningún tipo de interrupciones. Brevemente, pues quisiera también compartir con ustedes pues una pequeñísima semblanza curricular del doctor Tarraciano, quien es doctor en Historia por la Universidad de California, donde actualmente es profesor, investigador y director asociado del Centro de América Latina. Es especialista en historia colonial latinoamericana, principalmente de México. Colaboró con otros investigadores en la edición, traducción y análisis de textos coloniales y mesoamericanos en lenguas indígenas, reunidos en un volumen intitulado Mesoamerican Voices, Native Languages Writing from Colonial Mexico, Oaxaca, Yucatán and Guatemala. Entre otros reconocimientos, sus publicaciones han sido premiados por la American Society of Ethnohistory y la American Historical Association. Cuenta con numerosas publicaciones que, pues la verdad, pueden ustedes consultar. Es un autor, pues, especializado también en el estudio de distintos códices, especialmente el Códice Florentino. Ha realizado una publicación en colaboración con Diana Magaloni y pues ha sido también un autor activo en el programa, en la página, el proyecto académico Noticonquista del Instituto de Investigaciones Históricas, que encabeza el doctor Federico Navarrete, quien también nos acompañó en la primera mesa de este evento. Pues sin más, queridísimo Kevin, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado dictar esta conferencia de clausura
Y recordando una vez más a toda la audiencia que nos acompaña, mantener sus micrófonos y sus cámaras desactivados. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias y bienvenidos a todas y a todos. Tienes tu micrófono silenciado, Kevin. Bueno, gracias, Abraham. Estoy muy agradecido con el Museo Franz Mayer por invitarme a participar en este ciclo de conferencias sobre la conquista y por publicar mi ensayo en su sitio web. Agradezco mucho a la directora Alejandro de la Paz y al moderador de la conferencia, Abraham Villavicencio. También agradezco a Beatriz Cruz López por leer y comentar sobre un borrador de mi ponencia. Esta tarde presentaré una versión de mi dicho ensayo con menos palabras y más imágenes. Miren, la linda Ciudad de México en los años 90 del siglo XVII. Este es un lado de una pintura magnífica que se halla en el Museo Franz Mayer. Vemos una ciudad rodeada por el lago, con las montañas y los volcanes atrás. Imagínense, estamos en la cima del cerro de Chapultepec, mirando al oriente. Es un día muy claro, el aire es puro. Una cartela en la esquina inferior izquierda identifica 70 edificios o sitios de la muy noble y leal ciudad de Moctezuma. Querido Kevin, perdón que te interrumpa, no están corriendo las imágenes. Así. Vemos, Ahora, bueno, vamos a... ¿Ahora? todavía vemos la portada. Ahí está el biombo, ahora sí. Muy bien. Bueno, miren, la linda Ciudad de México. Una cartela en la esquina inferior izquierda identifica 70 edificios o sitios de la muy noble y leal Ciudad de México, incluso la Alameda y el acueducto, muchas iglesias y la Plaza Mayor, donde están la catedral y el Palacio Virreinal, sobre las ruinas del Templo Mayor y el Tecpan de Moctezuma. El mapa es fiel y a la vez idealista. Se pueden encontrar todos los sitios bien conocidos, pero las calles están vacías. No hay gente, ni animales, ni coches. El Zócalo no tiene vendedores ambulantes ni tiendas. La ciudad está limpia, tranquila. Imagino que también huele bien porque el cuadro está rodeado de muchas flores, a la manera de las pinturas de China y Japón en este periodo. Podemos ver el edificio que llegó a ser el Museo Franz Mayer más de 3 siglos después, número 12 en el mapa en el centro, el ex convento y hospital de San Juan de Dios, cerca de la Alameda. Desearía estar ahí ahorita tomando un cafecito en su hermoso patio, en vez de aquí en el sótano de la casa, mi oficina durante la pandemia. A finales del siglo XVII, varios artistas de la Ciudad de México produjeron grandes cuadros plegables de inspiración asiática, conocidos en español como biombos, de la palabra japonesa byobu, que combina bio, protección, y bu, viento,
Desde la primera publicación sobre el tema por Teresa Castelló Iturbide y Marita Martínez del Río de Redo en 1970, varios estudios sobre los biombos mexicanos han sido publicados por Jaime Cuadrielo, Gustavo Curiel, María Concepción García Sáiz, Barbara Mundi, Silvia Pina, Rodrigo Rivera Lake, Salvador Rueda Smithers, Sonia Sanabrais, Michael Schreffler y Ana Zabía de la Mata, entre otros. Muchos de estos biombos muestran escenas de la naturaleza, la Ciudad de México y acontecimientos históricos. El otro lado del biombo del Museo Franz Mayer presenta escenas de la guerra en México, Tenochtitlán y Tlatelolco, a la que los españoles llamaban la conquista de México. Este lado del biombo muestra una correspondencia directa del otro lado. La calzada de Iztapalapa, en la esquina de arriba a la derecha, donde Moctezuma se reunió con Cortés cuando los españoles entraron a la ciudad en 1519, está donde se encuentra la iglesia de San Antón en el otro lado. El templo pirámide de Tlatelolco está al norte del Templo Mayor de Tenochtitlán, donde está transformado del otro lado en la iglesia y convento de Santiago Tlatelolco. Los eventos representados ocurrieron durante el periodo de 1 año y medio, desde 1519 hasta 21, pero están organizados topográficamente, no cronológicamente. Es decir, están donde ocurrieron en la ciudad y no cuando ocurrieron. El oriente está arriba, como en los mapas europeos. La cartela en la orilla inferior refiere a 9 eventos o sitios, conectando lugar y tiempo. Por ejemplo, la letra D dice Cue o templo, que estaba en la Plaza de México, donde hoy está el Palacio del Virrey. Y en el otro lado encontramos la catedral y el palacio en la misma lugar. El lado de la conquista consiste en una narrativa abreviada con muchas escenas distintas. El primer encuentro de Moctezuma y Cortés en la calzada de Iztapalapa, que ya hemos visto. Un grupo de rebeldes que atacan a Moctezuma cuando él trata de pacificar a la multitud desde su palacio. El inicio de la guerra y la destrucción del Templo Mayor de Tenochtitlán. La noche triste, representada por la violencia y falta de luz por la noche. Los castellanos que regresan con los indios amigos y ponen bergantines en el lago. Un español que levanta el estandarte real encima del templo de Tlatelolco, señal de la victoria. Se pueden encontrar estas mismas escenas en otros biombos del mismo periodo. Aquí me centraré en 2 biombos, el del Museo Franz Mayer y otro recientemente adquirido por el Museo Soumaya.
Estos dos biombos, compuestos por 10 paneles plegables, son tan similares que podrían haber sido producidos en el mismo taller. Los dos biombos presentan escenas similares, como si un grupo de artistas hubiera reproducido ambas pinturas, o como si un grupo hubiera copiado al otro, recreando incluso los detalles caprichosos del balcón de hierro forjado de estilo español, desde el que Moctezuma se dirige a la multitud enfurecida, y el estilo mezclado de su curioso tocado, un xihuitzoli náhuatl tocado en forma de diadema usado por los gobernantes en la parte delantera, y una corona circular europea en la parte trasera, como si el Tlatoani mexica fuera un príncipe Habsburgo. El biombo del Museo Sumaya también tiene una vista de la ciudad en el otro lado. Hay dos otros biombos que tienen las mismas escenas, uno del Banco Nacional de México y otro del Museo Nacional de México en Chapultepec. Por otro lado, hay diferencias claras en cada biombo, variaciones de un tema común que sugieren que muchas manos estuvieron involucradas en su producción. Es claro que las historias de la conquista, escritas en español, influenciaron las narraciones históricas de los biombos. Los artistas se centraron en ciertos relatos y pintaron escenas afines, modeladas sobre composiciones anteriores, resultando narraciones concordantes y racionalizadas. Moctezuma, llevado por sus súbditos bajo un palio, se reúne con Cortés y jura obediencia al rey Carlos V. Pero un grupo de indios rebeldes arruinan esta pacífica y orgánica transferencia de poder, el Translatio Imperiae. Moctezuma es atacado por su propia gente después de que Cortés le manda apaciguar a una multitud desde el balcón o la azotea de su palacio. Escena fundamental en los biombos y también en los enconchados de la conquista. Al atacar a Moctezuma, los rebeldes cometen traición por renunciar a la lealtad a su propio Tlatoani y al rey de España. La matanza de Toxcat es un acontecimiento fundamental en los relatos náhuatls, en el Códice Florentino, los Anales de Tlatelolco, el Códice Albán y el Códice Azcatitlán. Los autores náhuatls recuerdan la masacre como la causa de la guerra. Este violento ataque, sin provocación alguna, es tan fundamental para la narrativa que aparece representado en el capítulo 1 del libro 12 del Códice Florentino, aunque el evento no se describe hasta el capítulo 20.
pero no hay ninguna referencia a la masacre en ninguno de los biombos. La implicación de no pintar la matanza de Toshkat y de representar una rebelión como acto inicial de violencia es que los mexicas provocaron la guerra. Esta afirmación, lograda por omisión, apoya la narrativa de muchos escritores españoles de que los conquistadores no provocaron el conflicto, irónicamente. Esta es la perspectiva del cronista mayor de las Indias, don Antonio de Solís, quien revitalizó el tema de la conquista española con su Historia de la Conquista de México, publicada por primera vez en Madrid en 1684 y luego reimpresa más de 100 veces en varios idiomas durante los 3 siglos siguientes. Solís fue un aclamado dramaturgo de comedias y un poeta que se dedicó a la historia al final de su carrera. Decidió escribir otra historia de la conquista porque pensó que las obras anteriores no habían logrado ofrecer una narración elegante y convincente de los dramáticos acontecimientos que condujeron a la creación de la Nueva España, ni dar a Cortés el crédito que merecía. Se quejó de las plumas extranjeras que atacaron los españoles y, entre comillas, las pinceladas artificiosas que los artistas indígenas de México utilizaban para adornar sus sesgadas narraciones de la conquista española de México. En 5 libros bien ordenados y escritos, Solís celebró uno de los mayores acontecimientos del siglo de oro español. Muchas de las pinturas históricas españolas y criollas de la conquista de México se produjeron poco después de la publicación de la historia de Solís. En los últimos años del dominio de los Habsburgo, cuando don José Sarmiento y Valladares, conde de Moctezuma y Tula, gobernaba como virrey de la Nueva España desde 1696 hasta 1701. El conde era un español de nacimiento que se había casado con una descendiente del Tlatoani mexica, la tercera condesa de Moctezuma, doña Jerónima Moctezuma y Jofre de Loaiza. El conde no tenía ningún parentesco con Moctezuma Xocoyotzin, el gobernante mexica de la época de la conquista. De hecho, nunca había estado en México hasta su nombramiento como el último virrey, representante de un Habsburgo en Nueva España. Su esposa, la condesa, había muerto antes de que él fuera nombrado para el cargo, y aunque se volvió a casar con otra noble, optó por mantener el título nobiliario de Moctezuma. Cuando llegó a Nueva España en el mes de diciembre de 1696, con su segunda esposa y sus hijas, tuvieron que vivir en una casa de Cortés, porque el palacio virreinal de la plaza central de la Ciudad de México había sido parcialmente destruido
por el gran motín de 1692. Cuando un aristócrata napolitano, Giovanni Francesco Gemelli Carreri, visitó México en 1697, fue inmediatamente a presentar sus respetos al virrey, el conde de Moctezuma, quien le recibió con toda la cortesía debida a un señor de otro virreinato español. Gemelli comparó la Ciudad de México con las mejores ciudades en Italia y comentó la belleza de las damas, que son hermosísimas, dijo el italiano. Después de estar en la ciudad por solo una semana, Gemelli fue testigo de una multitud de gente plebeya quejándose y gritando frente al palacio del virrey, y observó cómo las autoridades temían que se repitiera la rebelión de 92, en la que la fachada del palacio del virrey fue destruida y se saquearon e incendiaron muchas tiendas cercanas. Una pintura de la Plaza Mayor por Cristóbal del Villalpando, pintada entre el tumulto de 92 y la restauración del palacio en 97, muestra la destrucción extensa del lado izquierdo del palacio. En palabras del sabio criollo Don Carlos de Sigüenza y Góngora, dice: los negros, los mulatos y todo lo que es plebe de la Ciudad de México, dirigidos por indios turbulentos, intentaron quemar el palacio entre gritos de "muera el virrey", e invocando un nombre despectivo para los españoles en México: "mueran los cachupines". Gemelli visitó con frecuencia a Sigüenza durante su estancia de un año en Nueva España. Sigüenza también sabía mucho sobre antigüedades mexicanas y recorría las antiguas ruinas con el visitante napolitano. Gemelli estaba completando la última etapa de un viaje alrededor del mundo que registró en una obra de 6 volúmenes, Giro del Mundo, publicado en 1699. Él fue uno de los primeros en comparar las pirámides de Egipto con las de Teotihuacán y en apreciar los sistemas de escritura pictórica y los complejos calendarios tanto de Egipto como de Mesoamérica. Cruzó el Pacífico en un galeón desde Manila hasta Acapulco. En México quedó fascinado por la historia mexicana, incluida la conquista. Durante su visita, Gemelli no pudo evitar abordar el tema de la conquista de México. Su diario contiene varias referencias a las celebraciones públicas de dicho acontecimiento. Por ejemplo, en la fiesta católica del Corpus Domini, los dirigentes eclesiásticos y seculares españoles bajaban en procesión por la calle de los Plateros, la actual calle de Madero. Gemelli
observó que estaba muy bien pintada la historia de la conquista de México en esta calle, con las casas como eran entonces y los indios con los trajes que llevaban en aquel tiempo. 2 días después del Corpus Domini, se realizó otra procesión para recordar el levantamiento de los indios de 5 años antes, en el que quemaron el Palacio Real. Pero la mayor celebración anual de la conquista en la Ciudad de México era la fiesta del Pendón, que culminaba el día de San Hipólito, el día en que Tenochtitlán cayó en manos de los españoles. 13 de agosto de 1521. La víspera del día 13, todos los funcionarios españoles de más alto rango de la ciudad salían en procesión, portando el pendón o estandarte real, entre comillas, con que Cortés conquistó a México, desde la iglesia de San Hipólito hasta el Palacio Virreinal. Al día siguiente, el mismo grupo de élite, unos 100 hombres montados a caballo, devolvía el estandarte a la iglesia y se celebraba una misa. Era la mayor fiesta que se hace en México, proclamó Gemelli. Las observaciones del astuto forastero durante su estancia en México, cuando el conde de Moctezuma era virrey y cuando se produjeron muchas pinturas históricas de la conquista, revelan 2 hechos interesantes. 1, que las élites temían otro levantamiento de los indios, como el tumulto de 5 años antes. Y 2, que españoles y criollos seguían conmemorando y celebrando la conquista con pompa y circunstancia. Es posible que después del levantamiento pusieran aún más énfasis en estas muestras públicas de poder histórico. Además, los funcionarios intentaron suprimir los recuerdos indígenas del pasado. Gemelli comentó que fue a Tlatelolco, muy cerca de la Ciudad de México, a ver unas pinturas antiguas, pero que nunca logró verlas, porque el virrey, el conde de Galvez, había mandado destruir las obras después del motín para asegurarse de que, entre comillas, no quedase a estos vestigios ni memoria de su antigua libertad. En otras palabras, el virrey buscó borrar los recuerdos indígenas destruyendo sus imágenes. En estos tiempos de crisis y ansiedad, cuando el fin de la línea dinástica de los Habsburgo parecía inevitable, cuando Carlos II no podía producir heredero alguno, cuando una inminente crisis de sucesión podía llevar a una gran guerra en Europa, cuando los piratas amenazaban a los barcos y asentamientos españoles en el Caribe y el Mar del Sur y el Océano Pacífico, el virrey conde de Moctezuma patrocinó pinturas que celebraron la conquista y los orígenes de Nueva España, conmemorando una época en la que su pariente lejano había cedido el poder a un rey Habsburgo. Es muy probable que él comisionara algunas de esas pinturas y las expusiera
en el renovado Palacio Virreinal y mandó pinturas como obsequios a España. Según García Sáiz, el conde envió a España un conjunto de 24 cuadros enconchados que pasó a formar parte de la colección real de Alcázar de Madrid y después del Palacio La Granja de San Ildefonso en Segovia. Esto es uno de los cuadros. Ahora en el Museo de América. Otro conjunto de 24 pinturas estaba en la colección de los duques de Moctezuma en España, los descendientes del virrey Sarmiento de Valladares. Resulta apropiado que el conde de Moctezuma comisionara pinturas históricas en las que su tocayo, Moctezuma, apareciera bajo una luz favorable. En esta época, criollos y españoles imaginaban a Moctezuma como un príncipe sabio que recibió a Cortés y a sus hombres pacíficamente, que aceptó la autoridad del Sacro Emperador Romano y le ofreció tributo de su propio tesoro y que fue víctima de los rebeldes y muerto por ellos. El retrato de Moctezuma atribuido al artista criollo mexicano Antonio Rodríguez parece ejemplificar esta reivindicación de Moctezuma como un imponente soberano. El cuadro, ahora en Florencia, fue enviado como regalo al gran duque de Toscana, Cosimo III de Medici. De hecho, es posible que Gemelli Carreri lo llevara en su regreso a Italia, según Pablo Escalante Gonzalvo. Si los criollos y españoles reivindicaron el comportamiento de Moctezuma antes y durante la guerra, ¿qué pensaban de los rebeldes? En los biombos de los museos Franz Mayer y Sumaya, algunas personas son identificadas por glosas escritas. Naturalmente, el elenco de personajes incluye a Moctezuma, Cortés, la Malitz o Malinche, conocida por los nahuas como Malintzin, y Cuauhtémoc. Pero en ambos biombos también aparecen nombrados muchos otros personajes. 26 más en total. Curiosamente, 25 son guerreros indígenas. A primera vista, los guerreros parecen llevar nombres exóticos. Algunos nombres parecen anacrónicos, como Acamapichtli, como Chimalpopoca. Acamapichtli y Axacatzin. El primero, tercero y sexto gobernantes mexicas de Tenochtitlán, respectivamente, todos fallecidos antes de esta época de la conquista. Otros nombres son casi desconocidos. Todos menos uno de los 23 nombres del biombo de Sumaya designan a nahuas.
Cortés es el único español identificado en la pintura. Por su parte, todos los nombres en el biombo del Franz Mayer designan a náhuatl. Ni siquiera Cortés es nombrado. Este aspecto de los biombos ha recibido muy poca atención de los investigadores. Al investigar los nombres, he descubierto que muchos de estos guerreros aparecen en otras partes del registro histórico náhuatl. Un guerrero, Don Martín Ecatzin, destaca en la pintura porque es el único que lleva un nombre de bautismo y el título español de alto rango de Don, además de su nombre náhuatl y el sufijo honorífico Tzin, que denota su estatus como hombre respetado. Se le representa como un guerrero águila de alto rango que arrebata el estandarte real al alférez o portaestandarte mientras lo pisa y lo mata. En el biombo del Museo Franz Mayer, su nombre está su nombre está escrito bajo sus pies, aquí. En el del Museo Sumaya está escrito en un pliegue del propio estandarte. Imposible exagerar la importancia de este acto. Ecatzin captura el pendón real con el que los españoles desfilan por la ciudad. Es el mismo pendón inestimable que se celebraba cada año en la fiesta del pendón descrita por Gemelli. Este llamativo estandarte aparece en la mayoría de las representaciones artísticas del encuentro entre Cortés y Moctezuma, incluido un hermoso biombo atribuido al artista afrocriollo Juan Correa. Ecatzin también aparece en los biombos del Museo Nacional y del Banco de México, capturando el estandarte real, aunque su nombre no está escrito en la última pintura que no tiene glosas escritas. Está por aquí el alférez y Ecatzin. Este héroe mexica que captura el estandarte real, Ecatzin, aparece en muchas fuentes náhuatl. Por ejemplo, el libro 12 del Códice Florentino contiene el relato indígena más extenso y detallado de la conquista, con 41 capítulos de textos alfabéticos en náhuatl y español, uno al lado del otro, y 160 imágenes realizadas por artistas náhuatl. La prosa náhuatl del libro 12 fue escrita en 1555 por hombres que aún recordaban la guerra. En el libro 12, Ecatzin es descrito como un líder distinguido y un guerrero, identificado con 2 títulos de alto rango asociados al liderazgo en la guerra, Tlapanecatl y Otomí. Ecatzin
dirige un ataque contra los españoles, captura el estandarte real, impulsa a sus hombres a la acción con un efusivo discurso, arroja a los españoles al suelo, los arrastra como prisioneros y los ejecuta. En los anales de Tlatelolco, otro relato en lengua náhuatl, cuando los tlatelolcas montan un zompantli, muro de cráneos, para exhibir las cabezas de los españoles y caballos muertos, plantan junto a esa estructura el estandarte que Ecatzin había capturado. Ecatzin aparece también en el Códice Alban, otro texto en lengua náhuatl, y en el Códice Azcatitlán, según un libro reciente de Ángela Herrán Rajagolapan. Todos son manuscritos del siglo XVI. En otro texto náhuatl de este siglo, que fue recopilado a finales del siglo XVII, la lista de los gobernantes de Tlatelolco, Ecatzin y su compañero Temilotzin, otro guerrero tlatelolca, intentan esconderse a bordo del barco de Cortés cuando éste zarpa hacia España. En la narración imaginativa y el diálogo fascinante de este texto, escrito en náhuatl, Cortés apresa a los dos polizones e inmediatamente reconoce a Ecatzin como el guerrero que capturó el estandarte real español durante la guerra. Escribí un artículo sobre este texto en la revista Estudios de Cultura Náhuatl en 2014. Este Temilotzin también aparece en el biombo del Museo Sumaya, con su nombre escrito claramente en el lienzo. El Tlacatecatl Temilotzin destaca en el libro 12 del Códice Florentino como guerrero jaguar y más tarde como guerrero águilar, blandiendo una espada de hierro que capturó de un español al que ha matado. Se le identifica en el texto como uno de los 4 grandes guerreros, 2 de Tlatelolco y 2 de Tenochtitlán. Su compañero de Tlatelolco es el Tlacochcalcatl llamado Coyohuehuetzin. Al final se encuentra entre los señores que se reúnen para discutir qué tipo de tributo debe pagarse a los españoles. Se le menciona en el libro 8 del Códice Florentino como gobernador de Tlatelolco después de la conquista y aparece varias veces en los anales de Tlatelolco como un líder. De hecho, Temilotzin acompaña a Cuauhtémoc cuando se rinde. En los biombos aparecen muchos otros guerreros que lucharon en la guerra y mataron a muchos españoles. Tzilacatzin, un guerrero de rango otomí de Tlatelolco, a quien se le alaba en el libro 12 del Códice Florentino por sus proezas, aparece en el biombo luchando valientemente. Tzilacatzin también en el Códice Florentino.
En la rebelión contra Moctezuma, Cuauhtémoc está al lado de Coyohuehuetzin, otro héroe de Tlatelolco, a quien me referí anteriormente como el valiente compañero de Temilotzin. Coyohuehuetzin tomó el mando en Tlatelolco cuando los españoles mataron al líder Tlatelolca, Itzcuautzin, junto con el gobernante de Tenochtitlán, Moctezuma. Cuando por fin acordaron la paz, Cuauhtémoc y los demás gobernantes mexicas se reunieron con Cortés en la casa de Coyohuehuetzin, en su tejado. Los anales de Tlatelolco informan que Coyohuehuetzin murió en Cuautitlán poco después de huir de Tlatelolco en el terrible periodo posterior a la guerra. Probablemente fue ejecutado. En cuanto a Camapichtli, Chimalpopoca y Axayacat, los guerreros mencionados anteriormente, cuyos nombres parecían ser anacrónicos, en realidad eran hijos de Moctezuma, nombrados así en honor a los líderes mexicas del pasado. Los tres murieron durante la guerra. La mayoría de los hijos de Moctezuma murieron en batalla o fueron asesinados. Tras investigar a los hombres que aparecen pintados y nombrados en los dos biombos, he identificado a la mayoría de ellos como indígenas que lucharon en la guerra. La siguiente es una lista de 10 líderes representados en los dos biombos y que también aparecen en escritos e imágenes nahuas del siglo XVI. Los escritos nahuas recuerdan a estos hombres como héroes que pelearon hasta el final para defender a su patria. Asimismo, el biombo representa a los 10 guerreros en un violento combate cuerpo a cuerpo. La mayoría murió en la invasión de los españoles. Algunos sobrevivieron para liderar a sus comunidades en la caótica transición a la Nueva España. Es posible que las glosas con los nombres se añadieran posteriormente, pero el hecho de que los artistas atribuyeran ciertas acciones a guerreros específicos, como en el caso capturando el estandarte real, sugiere que la aplicación de glosas de nombres a las figuras pintadas fue intencional, no arbitraria. Lo más sorprendente de la presencia de estos héroes en las pinturas atribuidas a artistas criollos y españoles es que prácticamente ninguna de las historias españolas hace referencia a Ecatzin, Temilotzin, Tzilacatzin, Coyohuehuetzin, ni a otros personajes como ellos. El canon español recordaba a algunos destacados líderes nahuas, Moctezuma y Cuauhtémoc, por supuesto, y Cacámatl, de la ciudad-estado de Texcoco, un líder que se mantuvo fiel al bando mexica durante la guerra. Malintzin aparece en ambos biombos y en casi todos los relatos de la conquista. Hay muy pocas excepciones. Por ejemplo, el historiador mestizo Don Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, en su manuscrito inédito, recuerda a Temilotzin
como líder tlacateca y gran guerrero mexica que acompañó a Cortés y a otros señores nativos hasta Honduras, donde fue ejecutado Cuauhtémoc. También el franciscano Fray Agustín de Betancourt publicó una historia de México en 1699, por la misma época en que se produjeron los biombos, y se refiere a un indio de Tlatelolco que capturó el estandarte real durante la guerra, pero no menciona su nombre ni se refiere a ninguno de los otros héroes nahuas representados en los biombos, excepto Cuauhtémoc. Fray Juan de Torquemada escribe de un tlapanecatleca, una combinación confundida de dos títulos, Tlapanecat y Tlacatecat, quien capturó el pendón, pero otra vez no menciona su nombre. Es interesante notar que Betancourt y Torquemada tenían copias de la segunda versión del libro 12 del Códice Florentino que escribió Fray Bernardino de Sahagún en 1585. Don Carlos Sigüenza y Góngora, el historiador y sabio de la Ciudad de México con quien Gemelli Carreri conversaba con frecuencia, no menciona a estos guerreros en sus escritos. Los héroes no aparecen en las cartas de Cortés o las historias de López de Gómara o Díaz del Castillo o Herrera y Tordesillas o Muñoz de Camargo o Solís, etc. Todos los líderes guerreros nombrados en los biombos lucharon en contra de Cortés. Otros guerreros indígenas que se pusieron del lado de Cortés, especialmente los tlaxcaltecas, los aliados nativos más favorecidos por los españoles, no son nombrados ni aparecen en las pinturas. Tampoco se nombran otros españoles destacados además de Cortés. El segundo al mando español, Pedro de Alvarado, no está identificado. La presencia de héroes de guerra y escenas de batallas violentas parece apuntalar la idea de que los mexicas eran un enemigo formidable, que la conquista no era fácil, ideas que tanto los criollos como los españoles adoptarían. Sin embargo, ¿por qué los artistas identificaron tantos héroes mexicas y ignoraron a todos los españoles y a todos los indios amigos? Mientras que Don Martín E. Catzin fue identificado claramente como el hombre que capturó el pendón y mató el alférez, ¿cómo se llamaba el alférez? ¿Alguien sabe? El oficio de portaestandarte era muy importante entre los españoles. Tampoco es claro quién levantó el pendón real en la cima del templo de Tlatelolco, señalando la victoria en nombre del rey. Estos detalles no les importaban a los artistas, o nadie pudo recordar quién lo hizo. A diferencia de la gran mayoría de historias de la conquista escritas por españoles que celebran héroes españoles, los biombos identifican y con ello conmemoran a los mexicas que pelearon hasta el fin. Estos héroes rechazaron el pacto de lealtad con la monarquía castellana representado por la persona de Moctezuma en las pinturas. Entonces, ¿cómo acabaron estos héroes indígenas en pinturas atribuidas a artistas criollos y españoles?
¿Cómo es que los héroes nahuas, que eran desconocidos para los historiadores españoles, llegaron a aparecer en plena vista en el arte destinado a los mecenas de la élite en España y Nueva España? Pienso que hay tres posibilidades. 1. Los artistas utilizaron los relatos nahuas de la guerra. 2. Los artistas estaban conscientes de estos héroes locales a través de las tradiciones orales. O 3. Artistas indígenas participaron en la producción de las pinturas. Vamos a considerar las posibilidades. Es poco probable que los artistas criollos o españoles tuvieran acceso a o pudieran leer los manuscritos en lengua náhuatl del siglo anterior. Además, es improbable que a los artistas criollos y españoles siquiera les importaron estos héroes. Quienes pintaron y nombraron a los guerreros debieron haberse basado en los relatos e historias orales nahuas que se contaron una y otra vez durante muchas generaciones. Sabemos que algunos artistas indígenas trabajaban en los talleres de pintura de la Ciudad de México. Charles Gibson señala que estos artistas no estaban sujetos a las normas de la mayoría de los gremios de México, pues estas intentaban excluir a todos los no españoles, y este fue el caso de la Cofradía de Pintores. Susan Dean Smith constata que los artistas indígenas se dedicaban con mayor frecuencia a la producción de obras en las que intervenían varias manos, como los retablos, que requerían pintores, talladores manuales, carpinteros y ebanistas. Los contratos se asignaban a un maestro, quien normalmente subcontrataba a otros, empleando así a trabajadores indígenas con salarios más bajos. En la segunda mitad del siglo XVII, los miembros de la Cofradía de Pintores de Nueva España intentaron reformar su organización. Incapaces de hacer cumplir sus propias ordenanzas y mermados por la competencia de los aficionados, los artistas de la cofradía se quejaban de que la circulación de arte mal hecho socavaba la credibilidad de su profesión. En 1681, la cofradía redactó un conjunto de ordenanzas revisadas con el fin de ennoblecer la profesión, devolviéndola al control de los españoles, incluidos los criollos. Las ordenanzas pretendían excluir a los artistas sin formación y delimitar las fronteras entre las bellas artes, como la pintura y el dorado, y los oficios, como la carpintería y la ebanistería. También intentaban restringir a los artistas indígenas a trabajar en géneros pictóricos menores, como paisajes, flores, frutas, animales y aves. En general, las ordenanzas iban dirigidas a limitar la participación de los indígenas y castas. En 1686, el virrey aprobó todas las ordenanzas excepto las cláusulas que excluían a los indígenas, citando su condición de pobres miserables que necesitaban protección.
Este intento de los pintores españoles por restringir y relegar a estas personas indica que los artistas indígenas estaban involucrados en la profesión. Resulta significativo que los artistas españoles y criollos aprobaron las ordenanzas en la época en que se produjeron las pinturas de la conquista. Pienso que es muy probable que varios artistas náhuatl trabajaran en los talleres donde se pintaron los biombos y que aportaran sus conocimientos a las composiciones. Hubo muchos talleres de pintura en la Ciudad de México, pero considerando el protagonismo de los héroes tlatelolcas en las pinturas, es probable que éstas fueran producidos en la zona tlatelolca de la Ciudad de México. Sabemos que había talleres en Tlatelolco. Algunos talleres en la Ciudad de México y sus alrededores eran incluso propiedad de indígenas. En Tlatelolco se escribieron muchos de los relatos en lengua náhuatl de la conquista, como el Códice Florentino y los Anales de Tlatelolco. Fue ahí a donde Gemelli fue a ver la pintura antigua que el virrey ordenó destruir tras el motín de 1692. La presencia de héroes náhuatl en los biombos complica las interpretaciones convencionales de estas pinturas. La mayoría de los estudios, incluso los de Quadriello y García Sáiz, interpretan estos biombos de la conquista y la ciudad como expresiones del patriotismo criollo, una identificación de los artistas criollos y sus patrocinadores con los conquistadores que ganaron la Ciudad de México y crearon la magnífica capital virreinal que se observa del otro lado del biombo. Los descendientes de estos conquistadores eran los criollos de Nueva España. Pero al mismo tiempo, ellos también se identificaban de alguna manera con el pasado antiguo indígena como herederos de la tierra. Una interpretación alternativa propuesta por Michael Scheffler es ver a las pinturas de la conquista como una afirmación de lealtad a la corona durante un periodo de crisis, cuando el destino de la monarquía Habsburgo y la sucesión real eran inciertos. Yo puedo apreciar los méritos de ambas interpretaciones y cómo, en efecto, las pinturas pueden lograr los dos objetivos. Pero, ¿qué papel tendrían los héroes indígenas locales en estas dos interpretaciones? Si las pinturas recordaban memorias locales de eventos, tenemos que dar cuenta de que lo local no solo significa criollo. De hecho, a pesar de la pérdida terrible de la población indígena después de la conquista, la mayoría de la gente en México durante la colonia todavía era indígena, primero, y mestiza, segundo. Es muy probable que este hecho se aplicara también al oficio de pintores, razón por la cual los artistas criollos quisieron limitar la competencia de la gente que era más numerosa que ellos. Es posible que las pinturas reflejen una afirmación orgullosa de identidad e historia por parte
de los artistas indígenas o mestizas que participaron en su elaboración, que acaso representen un intento de impugnar la historia imperial. Tal vez las glosas de nombres náhuatl puedan ser considerados como un hidden transcript de resistencia, un tipo de texto casi oculto, escondido entre un public transcript, una muestra pública de subordinación, según la teoría de James Scott en su libro Domination and the Arts of Resistance. Es decir, los artistas locales insertaron contranarrativas en las narraciones españoles dominantes sobre la conquista y colonización que las pinturas parecen celebrar. De todos modos, está claro que los recuerdos mexicas de la conquista persistían en la capital virreinal casi 2 siglos después de la guerra. Estos vívidos recuerdos que, irónicamente, aparecían representados en objetos de lujo en las salas de estar de las élites virreinales, constituyen fragmentos de una tradición oral invisible en el que participaron artistas anónimos. En cuanto a las pinturas mencionadas, ¿sabían los maestros pintores que casi todos los personajes nombrados eran héroes recordados por haber luchado y matado a españoles? ¿Sabían los propietarios de los cuadros quiénes eran esos personajes? Los estudios de los biombos no han prestado mucha atención a estos nahuas, ni considerado la posibilidad de que artistas indígenas participaran en la producción de las pinturas. El hecho de que los relatos náhuatl escritos y pintados de la conquista fueran silenciados durante siglos, nunca publicados, confinados a archivos y muchas veces destruidos, hace que los héroes invisibles de estas pinturas sean aún más valiosos. Tenemos muy pocos relatos indígenas sobre la guerra elaborados a finales del siglo XVII, pero no es porque las memorias y identidades colectivas se hayan desvanecido para entonces. Las pinturas y las tradiciones orales transmitían los relatos a través de las generaciones, pero a nivel local. En cambio, circularon ampliamente los relatos y las imágenes españoles de la conquista, como este grabado en la edición española de 1783 y 4 de la Historia de Solís, publicada en Madrid. Una última observación. A diferencia de la mayoría de las pinturas de la conquista de la época, los biombos que presentan a los héroes mexicas retratan una intensa lucha, pero no rendición ni derrota final. Es una versión sumamente local, una historia muy mexicana que contradice la última imagen de la dicha edición española de la Historia de Solís, en la que al final aparece el capitán Cortés en pleno mando, reclinado en señal de victoria, mientras Cuauhtémoc se mantiene en pie ante la derrota y una mujer indígena llora.
Muchas gracias por su atención y paciencia. No, Kevin, al contrario, gracias a ti, pues por la conferencia, por, como tú también lo comentabas, la autorización para poder traducir tu texto, publicarlo en la página del museo. Bueno, agregando a este comentario, a todas y todos quienes nos acompañan esta noche, les compartimos que en el sitio del Museo Franz Mayer, en la pestaña correspondiente a actividades en línea, pueden ustedes encontrar distintas publicaciones electrónicas y ahí precisamente pueden descargar el artículo que el doctor Kevin Terraciano preparó para el libro Canons and Values y que generosamente nos permitió preparar una edición en español descargable que pueden todos y todas consultar libremente. Y que además pues es, aunque con otro propósito, ¿no? Pero bueno, de alguna manera recoge algunas de las ideas que amablemente esta noche el doctor Terraciano ha compartido con toda la audiencia. Bueno, pues en primer lugar, querido Kevin, hay muchísimos agradecimientos y felicitaciones y pues bueno, también agradecer a la que estén con nosotros esta noche, al doctor Ron Morgan, a la doctora María Olvido Moreno, a nuestro querido Antonio Rubial, a los amigos del Museo Amparo que se han sumado a escuchar tu conferencia y pues vaya, creo que has dado muchísimas sugerencias de cómo releer estas piezas, así es que les invitamos a quienes así lo deseen formular algunas preguntas para el doctor Terraciano. Hay algunos minutos para poder agregar algún comentario, alguna pregunta. Y pues sumado a la cantidad de felicitaciones, querido Kevin, que seguramente puedes también ver en el chat, pues quisiera, si te parece bien, en lo que toda la audiencia se anima a formular alguna pregunta, pues número uno, me parece muy, ¿cómo decirlo? Por un lado luminosa, por otro lado, que la teníamos frente a las narices y que no le habíamos dado la importancia debida. Esta afirmación que ya al final de tu conferencia hacías, ¿por qué de alguna manera en las ordenanzas del gremio de pintores, ya entrado el siglo XVII, casi terminando el siglo XVII, hay esta vuelta a una relectura de las primeras ordenanzas, las de 1555, y que en estas ordenanzas se recupera esta importante frase, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, exclusión, ¿no? Contra pintores que no pertenecían a la élite artística, por llamarlo de alguna manera, de la Ciudad de México. Y ahí pues, quisiera formular, si te parece bien, pues la primera pregunta, acompañada, pues bueno, de este comentario, ¿no? Mencionabas, pues sí, ¿por qué se sigue mencionando? Porque de alguna manera lo hay, ¿no? Y muchas ocasiones no hay esos nombres ni en las firmas, ni en la documentación, por tratarse justo de estos otros grupos que están participando y que de alguna manera nos ayudaría también a replantear la serie de autorías desconocidas que hasta el presente pues habitan los museos, las colecciones, pues los distintos acervos de arte novohispano. Entonces, antes de también dar oportunidad a leer las preguntas que ya hay en el chat, pues no sé, te quisiera preguntar si en tu investigación, en esta relectura que has hecho, como una posible hipótesis de por qué están estos héroes que no coinciden con las fuentes castellanas, que no coincide con
por llamarlo de alguna manera, el bestseller, ¿no? La edición de la conquista de Solís y Rivadeneira. ¿Cómo es que has pues podido de alguna manera pues sí plantear esta hipótesis? Si además de los nombres que están aquí mencionados y como tú decías, la dificultad también para acceder a las fuentes en náhuatl, pudieras agregar algún comentario adicional, porque bueno, me parece que ahí hay una lectura muy propositiva, muy sugerente, pues para dar, como tú mismo lo comentabas, una visión más allá de la figura heroica del indígena del pasado en el contexto de un nacionalismo criollo. Sí, pues idealmente quisiera encontrar información sobre artistas indígenas o mestizos de Tlatelolco en este periodo. Ojalá pudiera encontrar documentos archivales sobre los descendientes de Don Martín Ecatzin, por ejemplo, en el siglo, en esta misma época. Seguramente eran descendientes de Ecatzin, o por lo menos paisanos de Tlatelolco, quien escribieron de las proezas de Ecatzin en los anales de Tlatelolco y la lista de gobernantes de Tlatelolco, y tal vez ellos mismos pintaran imágenes de él en los biombos. No sé, es muy interesante. Hasta ahora no he encontrado nada en los archivos. Y entonces nos falta más investigación sobre estas cosas, porque estoy pensando en Ixtlilxóchitl, por ejemplo, un mestizo que identificó fuertemente con su linaje indígena noble y quien escribió apasionadamente de las proezas de su antepasado. Y yo estoy pensando en la posibilidad que hay descendientes indígenas o mestizos que tienen esta misma idea de recuperar la historia y identificar sus antepasados, héroes de la conquista. Entonces, es muy interesante porque parece que hay mucha gente que tenían memorias de la conquista como 2 siglos después. No solo los criollos y los españoles, pero los indígenas y los mestizos también. Y en realidad no puedo identificar todos los guerreros en los biombos. Y de hecho hay muchas cosas que ya no entiendo. Hay muchas curiosidades. Por ejemplo, quiero compartir una vez más, pues, si puedo. Adelante, Kevin, claro. Ya está cargando. Sí. Tengo una imagen más que pues está al final. Oy. Es Malintzin. Sí. En el biombo del Museo Sumaya, la glosa dice Malinthi como Malintzin y su padre. Y
en el biombo del Museo Franz Mayer parece que hay un viejito ahí con Malintzin, ¿no? Ujú. Y parece, tal vez es su padre, pero ¿qué significa? Porque según Díaz del Castillo, el padre de Malintzin se murió cuando ella era niña. Entonces, ¿quién es este padre? Eh, ¿Era una leyenda sobre su padre en el siglo XVII? Um, no sé, es misterioso, pero claramente dice, y su padre. Y pues entonces hay muchas cosas como así que, que no entiendo. Eh, ah, los biombos son eh, pinturas con tanta información. Sí, ¿no? Y además, algo de lo poderoso que me parece de esta relectura, revisión de fuentes que haces, de identificación de personajes y pasajes, pues es que contribuye también a replantear varios de los puntos que se asentaban, pues casi como verdades a priori en torno a la pintura novohispana y aquí, pues bueno, muy particularmente en torno a esta maravilla que eran los biombos, que es la bisagra entre el mundo de la pintura, el mundo de las artes decorativas, que cumplían además funciones esenciales y pues muy además en el contexto presente, donde es tan importante pues ir asimismo problematizando sobre todas estas otras voces que están en las obras, que no se han sabido reconocer, que, vaya, ahora sí que hasta por el propio momento historiográfico en el que nos hallamos, ¿no? Pues vaya, para dar paso a la siguiente pregunta, pues vaya, no quisiera dejar de recordar un comentario que pues hace unos, ¿qué serían? 12 años, 13 años, cuando en los seminarios de maestría con el maestro Rogelio Ruiz Gomar, él mismo nos presentaba en ocasiones fotografías de la Catedral de Oaxaca y decía, damos por sentado que aquí hay arquitectos españoles trabajando y de repente nos pasaba una fotografía de las iglesias en la Sierra Gorda y decía, y damos por sentado que aquí hay mano indígena trabajando. Dice, y no nos preguntamos sobre la pluralidad y diversidad de personas que trabajaron haciendo esas filigranas de cantera, como lo que tú nos comentabas sobre los talleres de pintura, ¿no? No dejaba de ser también un sistema de subcontratación, y de repente quedamos casados con la idea que, entre comillas, ¿no? Lo indígena novohispano tendría que coincidir en un sentido actual, ¿no? Con lo popular, cuando no necesariamente es así, y en ello, pues las obras son tan complejas, ¿no? Y nos siguen abriendo tantas preguntas. Y pues bueno, demos oportunidad, mira, por aquí Paulino Campo nos formula una pregunta. Dice, tengo una duda sobre la cita de Carlos de Sigüenza y Góngora que nos leyó el profesor Terraciano. ¿Qué texto de Sigüenza es? Este texto es su comentario sobre el motín de 92. Es bien extenso el texto y habla, pues, habla del motín que fue la causa de los indígenas, especialmente las mujeres, pero los indígenas y los borrachos y cosas como así. Entonces, sí, es este texto sobre el motín. Su gaceta o newsletter que escribió en el año de 92, inmediatamente después del tumulto.
Gracias, Kevin. Por acá una pregunta de nuestro querido Antonio Rubial, precisamente sobre el padre de Malintzin que ahora nos presentabas. Comenta, en los biombos aparece la Malinche con su padre. ¿Hay alguna referencia en las fuentes a este padre? No, parece que no. No sé qué significa. Yo he leído una referencia a la misma imagen en, en un capítulo de García Sáiz, pienso. Y también tampoco ella no tuvo una idea sobre la significación del padre. Entonces, sí, es muy misterioso. Gracias, Kevin. Guadalupe Fuentes te pregunta, ¿cuál era el proceso para adquirir estos biombos por parte de la élite novohispana? Sí, pues eran pinturas más que muebles para los élites y fueron producidos por los élites de Nueva España y también el virrey. Entonces, hay unos biombos que están ahorita en España porque mandaron el virrey o a alguien a personas allá. Entonces, son pinturas muy bonitas y imagino bien expensivas en este periodo. Entonces, son piezas muy raras. Entonces. Y acorde con esta pregunta, también Adriana Cruz pregunta, ¿qué pudieras agregar sobre los biombos similares que hay en España? Que nos mostraste un poco, ¿no? Esta serie de enconchados, que forman parte de las colecciones reales y ella además pregunta sobre el biombo que ahora forma parte de la exposición Tornaviaje, este famoso biombo que lleva ya un tiempito, ¿no? Presente en el Prado. Sí, los enconchados son muy parecidos y la mayoría de los enconchados están en España también. Yo no sé mucho de los biombos en España porque están en colecciones privadas y no no he los visto. También hay un biombo en Trieste, Italia, del siglo XIX, que fue asociado con Maximiliano, aparentemente. Entonces, sí, es una celebración de la historia de los Habsburgo. Pero los biombos, yo pienso que los biombos hay diferencias entre los biombos y los enconchados. Los enconchados relatan una historia muy más española que los biombos. Y sabemos que la mayoría de los enconchados son atribuidos a Miguel y Juan González, los dos artistas. Y no sabemos nada de los artistas de los biombos. Ajá, buena pregunta. Gracias, Kevin. Y a toda la audiencia que nos está preguntando si más
adelante se podrá consultar la conferencia del doctor Terracianos. Sí, estamos ahora en proceso de edición de este ciclo de mesas redondas y esa conferencia de clausura para que en un par de semanas puedan disponer de ellos en el canal de YouTube. Así es que tengan la seguridad que en un periodo mínimo podrán pues visitarlas en el momento que así les sea posible. Pues sin más preguntas de momento ya en el chat, querido Kevin, y antes de despedirnos y una vez más agradeciéndote la generosidad por estar en este ciclo académico en torno a relatos artísticos de la conquista, si quisieras compartir con la audiencia alguna recomendación bibliográfica, además, bueno, de tu artículo que tenemos afortunadamente colgado en la página del museo, en donde pudiera la gente interesada tener alguna referencia en torno a tus estudios de los biombos. Pues los mejores historiadores de los biombos son historiadores mexicanos como Jaime Quadriello y hay varios libros que están escritos sobre esos biombos aquí. Y yo estoy escribiendo un libro sobre este tema, sobre la conquista, y tengo un capítulo sobre los biombos. Y entonces hay cosas ya escritas por como Jaime Quadriello y María Concepción García Sáiz, y yo quisiera contribuir algo a esta literatura. Sí. Bueno, yo creo que ya aquí tenemos una entusiasmante probadita o probadota de lo que contribuirás, porque ha sido pues de verdad muy sustanciosa tu conferencia, de verdad, a nombre de nuestra directora general Alejandra de la Paz, a nombre de todos los colegas y las compañeras del Museo Franz Mayer, te agradecemos infinitamente que estés con nosotros. Yasmín ya tuvo que retirarse, pero bueno, también a nombre de la dirección de programas públicos. Kevin, nuevamente muchísimas gracias por haber cerrado además este programa académico, y pues les invitamos a toda la audiencia a poder descargar el material que amablemente el doctor Terraciano nos permitió publicar en español, que forma parte de esta antología de artículos, Canons and Values en el arte, que está además en su bibliografía. Con mucho gusto hemos compartido también a quienes nos preguntaron sobre la obra en extenso del doctor Terraciano. Bueno, en el chat hemos compartido algo de ella. Pues muchísimas gracias nuevamente, Kevin. Y la publicación está en la pestaña que dice actividad, entran ustedes actividades, ahí se va a desplegar una pequeña cascada, aparece una primera opción sobre conferencias y talleres en línea, después está simplemente una pestaña que dice en línea, ahí ustedes pueden ingresar y están todos los materiales descargables que se han preparado, y pues muy especialmente el artículo del doctor Kevin Terraciano. Pues muchísimas gracias a toda la audiencia que nos acompañó esta noche. Kevin, nuevamente mil gracias, y les esperamos en las próximas actividades del Museo Franz Mayer. Les recordamos que todas las charlas, conferencias, talleres, publicaciones que estamos preparando, pueden ustedes revisar la agenda tanto en la página como en las redes sociales del museo. Pues nuevamente, mil gracias a todas y a todos, y hasta la próxima. Gracias, Abraham. Gracias al Museo Franz Mayer. Gracias. Gracias a ti, Kevin.
Hasta luego y buenas noches. Igualmente. Gracias.